Bienvenidos, muchas gracias por asistir, profesores, estudiantes, comunidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Les queremos dar la bienvenida a nuestra semana de reflexión que se llama La educación ¿para qué? Y hoy vamos a abrir esta semana 4 profesores: Felipe Rodríguez, que está en la escalera más alta, Alfonso Meléndez, Roberto Palomino y yo, Camilo Vázquez. Esta primera charla pues lleva el título de todo el ciclo, se llama La educación ¿para qué? Y la verdad queríamos un poquito como incomodar a todo el mundo haciendo preguntas, y pues vamos a empezar haciéndonos preguntas nosotros. Vamos a tener 3 etapas en este conversatorio que vamos a tener. Vamos a hablar un poquito primero de nuestras experiencias, después sobre los viejos debates que tenemos en la educación y por último el rol de la universidad. Entonces la primera pregunta es: ¿qué sentido puede tener la educación? ¿Por qué estamos acá nosotros en una escuela colombiana de ingeniería, en una universidad? ¿Por qué somos profesores? ¿Por qué fuimos estudiantes? ¿Por qué seguimos siendo en algunos casos a veces estudiantes? ¿Y qué sentido le demos a esta labor? No sé quién quiere empezar. Bueno, pues está difícil. No sé, yo pienso que lo interesante sería que cada uno se hiciera esa pregunta ahora mismo, ¿no? Como que uno vive en un país muy específico donde la idea de la educación tiene como unas cargas muy fuertes, y uno nunca tiene el tiempo como de preguntarse por qué estoy estudiando, ¿no? Porque uno es chiquito y lo meten al colegio, pero uno se pregunta después cuando termina el colegio como que uno tienes que ir a la universidad porque si no, no eres nadie o algo así. Y entonces como que no hay esa reflexión de por qué, ¿no? Y digamos que es muy interesante pensar que la visión que se tenía de la educación era como la libertad, que no sé qué quiere decir la libertad, pero entonces buscaba como liberar a la gente como de un montón de opresiones, y se planteó en un momento como también para evitar que los niños estuvieran trabajando. Entonces los niños tenían que estar en el colegio, la educación era como esa visión de la educación por la educación, pero lo que pasó, lo que ha venido sucediendo es algo parecido a la esclavitud, y es que los contenidos de los colegios se empezaron a enfocar, y en las universidades, pues ustedes están acá, en el trabajo. No era ni conocimiento, sino formar a un niño para que después trabaje en una empresa pichando un botón, o para que salgan de aquí a trabajar en empresas. Pero la idea del conocimiento inicial creo que se perdió hace mucho tiempo, y estamos en una gran industria, de pronto a veces establecida por la OCDE, dependiendo del país y sus intereses, donde a cada persona se le da un rol de trabajador y no como de académico, intelectual o persona que le gusta el conocimiento. No sé, sería como Pero bueno, Felipe es artista y yo quiero ponerlo como en un lugar común. Entonces, ¿por qué estudió arte? Digamos, ¿con qué expectativa llegó a estudiar arte después del colegio? Y después, ¿con qué expectativa llega a ser profesor de universidad? Yo creo que fue por error, como que apenas terminé de estudiar el colegio, yo iba a ser ingeniero químico, porque sonaba chévere, ingeniero químico, no sé, pero yo no tenía ni idea qué era. Después, cuando estudié arte, tampoco tenía ni idea qué era, y me metí a estudiar arte, como que estaba pintando alguna vaina y llegué a estudiar en la universidad, no tenía nada que ver con eso. Y entonces eso es como que genera una gran pregunta, porque es como, voy a ser médico, pues por más que ahora ya me regalaba un jueguito del doctor, que uno está operando y toda la vaina, como que llegaba la cosa en sí misma, es un cambio radical, ¿no? Entonces como que sí es muy válido uno poder decir, no es lo que yo quiero, pero generalmente uno no tiene esa oportunidad. En el caso de arte fue como, pues puta, no tengo ni idea de qué hago acá, y después todo lo nuevo era chévere para mí, pero pudo ser que no me gustara nada. Es decir, no, esto es lo mío, voy a mirar otra cosa. Entonces es muy loco, porque ese salto del colegio a la universidad aparentemente
realmente no es tan claro, por lo menos en mi caso, como de qué es lo que voy a estudiar, todavía no tiene las herramientas para estar seguro. Ahora, volviendo a lo que yo decía antes, cuando ahora ya meten cosas de trabajo en los colegios, como usted va a tener una cosa técnica o vamos a meterle, no sé, ingeniería tal, un curso al final, como que es direccionar también un poco hacia el trabajo, no necesariamente hacia lo que a uno le podría interesar. Bueno, digamos que, o sea, me parece que es definitorio de la forma en la que yo entiendo la educación, la responsabilidad de plantearse esta pregunta de la educación para qué, cuál es el sentido de lo que hacemos en las instituciones educativas y en las relaciones sociales en las que hablemos de procesos educativos. Y me parece como muy importante esta invitación que está haciendo el departamento en esta semana a que nos detengamos un instante a plantearnos la pregunta, ¿sí? Como, ¿cuál es el sentido de este ejercicio que hacemos aquí? Porque yo siento que parte de la crisis que estamos viviendo un poco como civilización, como planeta en términos de la vida, viene por la ausencia de esa pregunta. Se ha dicho que parte de lo que nos define como especie es esta capacidad de tener una conciencia de nosotros mismos. ¿Sí? Somos una especie que no solo sabe, sino que sabe que sabe. Y esta capacidad de ser reflexivos, como de vernos en el espejo y pensar acerca de lo que pensamos, pues siento que nos da poder de alguna manera, pero también de alguna manera nos genera unas responsabilidades grandes. Y siento que la educación ha dejado de plantearse esa pregunta, como que siento que de alguna manera buena parte de la educación superior se ha dejado llevar por un espíritu de época que está muy embebido por intereses o por una ideología que cree que lo que define la dirección de la civilización y de la historia humana es el crecimiento, y sobre todo el crecimiento económico, como varias cosas. Y la educación se metió ahí. Entonces las universidades piensan sus planes de estudio y su pensum para que se amolde y sirva ese proyecto, que es un proyecto que pareciera ser natural, como si fuera la naturaleza de la historia en sí misma, no una construcción cultural que necesitara ser repensada y cuestionada. Entonces, bueno, primero eso, como la invitación a que nos planteemos mucho esa pregunta desde el lugar de nosotros como docentes, la universidad como institución y los estudiantes sobre todo en el momento de estar en el aula y en los procesos de formación, como estar muy despiertos en qué es lo que esperan o de lo que vienen a aprender aquí o a construir con otros en este proceso de aprendizaje y estar desde ahí posicionados en un lugar en el que tienen un criterio para pensar críticamente acerca de lo que está pasando acá, tanto entero. ¿Cuál era la segunda parte? Pues ahí me voy a hacer la pregunta un poquito, digamos, quisiera que tomáramos nuestro lugar de demostración de nuestra historia personal, como para ir compartiendo también esta relación con la educación. Entonces, pues Roberto, con su formación en filosofía, sé que también ha coqueteado con otros saberes y que también te sigues formando permanentemente. Entonces, pues cuestiono un poquito esa noción de que, bueno, en 4 años ya soy ingeniero, economista o filósofo y no sigo formándome, o si no sigo en ese proceso permanente. Sí, pero digamos que mi historia en relación al sistema educativo, yo diría que es un poco paradójico porque he estado dentro del sistema educativo toda la vida y he estado en conflicto con ese sistema buena parte del tiempo. Para mí el proceso educativo ha sido un proceso que me ha servido no tanto para adquirir conocimientos, en tu parte sí, pero ha sido más un proceso de hacer conciencia de mi propio sistema de creencias, que es algo que yo luego, a mí me ha servido mucho verlo en el trabajo que hacemos en las humanidades, y es como las personas que estamos en el aula muchas veces no somos conscientes de qué es aquello que creemos. ¿Sí? Yo trabajo, por ejemplo, en el área de ecología, y las preguntas acerca del origen, por ejemplo, de dónde viene el universo, qué procesos explican como que la Tierra sea un lugar tan complejo y que la vida haya generado esta red de dependencias tan interesantes. Cuando uno plantea esas preguntas, del otro lado hay respuestas que son conceptos o repetición de información, pero yo veo que no hay comprensión de realmente como qué es esto por ejemplo, de una narrativa que habla de una historia lineal que tiene un origen en el Big Bang o las teorías que hay acerca del origen de la vida y las implicaciones que tienen para el presente y la
la manera en que yo me muevo en el mundo. Entonces, volviendo a mi historia, para mí digamos que el paso por la educación ha sido sobre todo un camino de desaprender una cantidad de cosas y ir ampliando una mirada que de pequeño en el mismo sistema educativo como que adquirí un sistema de creencias, una manera de ver el mundo y de comprenderlo que de alguna manera se calcificó, y que se calcifica y me llevó en algún momento a creer que yo tenía claro cómo eran las cosas, que era la verdad, cómo es el mundo y de qué se trata la vida. Seguir aprendiendo ha sido ir reconociendo primero ese sistema de creencias y ir reconociendo otras formas de saber. Estar en la universidad, desde esa mirada curiosa, me ha permitido también entrar en contacto con otro tipo de saberes que cuestionan pues, un tipo de saber que se construye en el contexto de la modernidad, que es heredero como de una línea de la ciencia que no es la ciencia completa, que es esta línea mecanicista que nos habla de una manera de comprender el mundo que permite muchas predicciones, pero a la vez es muy estrecha, como que deja fuera del cuadro de lo que para la ciencia es verdad o real, una cantidad de fenómenos que están ahí y que hoy en la crisis del mundo y de la vida están gritando por ser reconocidos nuevamente como centros para orientar la vida humana. ¿Para qué la educación? Pues yo quisiera remontarme un poquito a la definición de educación. Hay muchas definiciones, pero una que parece ser la originaria es que educar tiene que ver como sacar las cosas de adentro, ¿no? Digamos, eso me lleva un poquito a Sócrates, a la mayéutica, a que usted en el fondo sabe las cosas, sino que no sabía, y mi oficio es abrir los espacios para que usted lo descubra. ¿Sí? Voy a esa definición porque creo que se ha invertido totalmente el significado, porque ahora educación viene de afuera. Como decía Felipe, es algo que de cierta manera, Roberto, también es impuesto. Se supone que uno debe esperar a que le digan qué es lo que debe aprender, y uno está esperando a ser escolar, a terminar, a ser bachiller, etc. Creo que el mundo de hoy está en esa etapa de que los jóvenes, aquí hay un experto en jóvenes, Javier, que cada vez son más críticos, son más autónomos y están gritando un poquito, yo puedo armarme mi propio camino. Entonces, ese primer punto es importante. ¿Para qué la educación? Pues yo creo que la educación existirá siempre porque siempre habrá ese afán de sacar cosas de adentro. El otro punto que quiero comentar que se me hace importante es que el 99% de lo que uno aprende es inconsciente. Uno no se da cuenta que aprende. Pero también es posible que uno no se da cuenta de que está aprendiendo. George Lakoff, que es un lingüista que yo sigo hace un tiempo, dice que la mayoría de cosas es inconsciente, tú no te das cuenta. El mismo desarrollo del lenguaje se construye con base en experiencias corporales, etc. Lo que pasa es que como uno está pensando en que el aprendizaje es algo, digámoslo, premeditado, planeado, entonces ese tipo de aprendizajes como que están en otro lado, ¿no? Tengo que ir a un sitio a aprender, pero mientras voy al sitio a aprender estoy aprendiendo, pero es que montar el Transmilenio no es aprender tanto como estar en la clase de Roberto, ¿sí? Ese otro punto es importante, o sea, la educación y el aprendizaje van mucho más allá de las aulas, de las universidades, de los colegios, y siempre ha sido así, no sé por qué cambió. El último puntito que quería mirar es otro tema que yo pienso mucho que es los contextos. No sé si se han hecho ustedes la pregunta, ¿por qué hay que estudiar 5 años y luego trabajar? ¿No? Eso es normal, ¿no? Si tú no haces tus 5 años, tus 11 de colegio, no puedes trabajar. Pero eso es muy reciente.
aprender en el contexto es algo muy importante. Hay teóricos que dicen, tú en la universidad no aprendes mucho porque no contextualizas. Los modelos que se construyen en la universidad, al ser aplicados en el trabajo, cambian totalmente los modelos. Entonces, creo que hacia el futuro vamos hacia un aprendizaje que debe estar más contextualizado, más integrado hacia afuera, y porque en este momento está demasiado separado. Bueno, pues yo creo que lo que toca Alfonso desde el contexto es parte de lo que estamos tratando de hacer hoy, saliéndonos un poco del aula máxima, de los salones, es decir, estamos en un contexto diferente y me gusta mucho poder verlos casi que al mismo nivel acá, como que quedamos cara a cara, por los que están poniendo atención, los que están con el celular, los que están mirando para otro lado, el ruido de acá del gimnasio, la música, y eso habla un poco del contexto de Transmilenio, ¿no? Como que uno lo hace pensar que la educación es algo de un escenario de laboratorio totalmente limpio, donde nada se contamina, y sale al mundo real y se da cuenta pues que nada es así como me lo pintaron. Entonces pues ahí va a haber un tema como que quisiera que tocáramos más adelante sobre esos espacios de simulación tan perfectos que no tienen nada que ver con un mundo muy imperfecto. También me presento, yo casi cumplo la mayoría de edad de ser profesor, es decir, casi 18 años, y fue un accidente. Yo soy profesor porque soy orgulloso y empecé a ganar plata a los 21, 22 y no le volví a recibir un peso a mi papá. Y la única forma que empecé a ganar la vida fue siendo profesor. Y no estudié pedagogía, estudié historia y literatura, y lo último que yo decía que iba a hacer en toda mi vida era profesor. Y pues acá estoy, y creo que en ese hacer de formarse en el día a día es que sí se va dando una educación. Es decir, yo todos los días aprendo y desaprendo a ser profesor, y a leer y a ver cómo moverme en cada contexto. Lo que me funciona con un grupo no me funciona con otro, lo que me funcionó hace 5 años no me funciona hoy en día, y a veces como que retorna al mundo y lo que funcionó hace 10 años hoy es válido otra vez. Entonces, como para ir sembrando los temas de discusión de esta charla, tenemos el tema de aprender desaprendiendo, que creo que es bien pertinente hoy, un tema que tocó Felipe ahí de estudiar para trabajar. Y también lo que estaba hablando un poco Alfonso, de que no somos conscientes de que estamos aprendiendo el tiempo, es decir, que es un proceso permanente. Y eso hila pues, con lo que nos invita a hacer Roberto, de cuestionar el entorno permanentemente. Entonces abro el espacio para que empecemos a hablar un poquito sobre esta noción de educación formal, de educación no formal, es decir, ¿esto que estamos haciendo sería formal o no formal? No sé. Es que tocaría pensar que es educación, o como que quiere decir educación, o enseñanza. Es que no sé si nosotros podamos educar a alguien realmente como profesores. Más me acerco a lo que decía Alfonso, de poner unas condiciones para que cada persona encuentre alguna cosa, pero porque es imposible, ¿no? Como 30 y pues, no a todo el mundo le interesa lo mismo. Entonces es como generar un espacio un poco virtual, un poco laboratorio, ¿no? Antiséptico un poquito, donde cada persona puede encontrar algo distinto. Y tal vez lo que se vuelve más problemático en esta visión de hoy de educación es esperar que todo el mundo encuentre lo mismo. Como que mucha gente llega a la clase y espera que deba aprender porque está inscrito en la universidad, pagó el curso y lo escribió, que obligatoriamente tiene que aprender. Y pues resulta que a veces se le dificulta más o menos, o le importa un carajo, no sé. Entonces como que eso plantea la idea de que es educación primero, o si la educación tiene que ver con hacer a la gente dúctil, no sé, o qué, ¿cierto? Respecto a la pregunta anterior también de por qué soy profesor, creo que yo siempre he sido profesor desde que estudio. Cuando estaba en la universidad trabajaba en Las Cruces, y después de ahí trabajé con niños con parálisis cerebral con arte,
y después estoy acá. Y yo creo que tiene que ver con que siempre tuve un problema con los profesores, porque en realidad siempre, desde cuando era estudiante, tenía un choque muy importante con los profesores, porque a veces no entendía por qué hacían las cosas, y como que era importante hacer esa pregunta. Es más interesante ahorita, mientras soy estudiante, puedo ser profesor al tiempo, como tratar de entender esa diferencia. Y, digamos, grandes profesores míos que hemos terminado súper peleados, agarradísimos, que no nos volvemos a hablar, lo cual también me parece súper sano, porque tal vez llega un momento en el que uno tiene que empezar a cuestionar lo que le enseñaron, y a veces es duro y es triste, que a veces usted y yo ya no podemos estar en el mismo camino. Hasta acá nos llegó como esta formación que tenemos, y nuestras posiciones nos oponen, ¿no? nos rechazan, que creo que es algo que falta, y es como matar al padre, pero al profesor también, ¿no? A la profesora. Es algo como del subconsciente clave, porque si uno no hace eso, pues uno tiende a volverse la misma persona, un espejo. Y creo que eso es como un ritual que es fundamental en términos de la educación. Pero ahí como que me toca escuchar un poquito. También cuando pensamos la educación, ¿para qué? Viene con lo que estás diciendo, que necesitamos generalizar, no sé, mano de obra calificada, estandarizada. Entonces ya no hay tanta relación de ese profesor maestro que te está formando, como anuncias, sino como soy un número más en un curso de 100 personas, me aprendo la fórmula y puedo salir a trabajar. Entonces como que está esa paradoja en la educación, ¿no? Esa educación del maestro y el aprendiz, que tiene un nivel que puede llegar a esa figura casi paternal, pero también como pagaron, pasan por acá, pueden hacer esto, chuleado, sigan, siguiente, y ellos son un número más. Y seguramente todos tuvimos diferentes experiencias en la universidad donde encontraba un profesor con el que conectaba y después cuestionaba, o incluso hay unos que uno no cuestiona sino hasta mucho después, y otros profesores pues donde uno era el código, y seguía como el código de barras, ¿no? Como que la educación se ha vuelto como el torniquete, que yo entro, registro que vine, entonces pues ya. A ver, esto que planteas, que creo que tiene que ver con la pregunta de la educación formal y no formal. Pues uno es la pregunta de por qué la educación también es la pregunta de entonces, elijo una carrera, ¿por qué? ¿Sí? Porque me va a dar un lugar en el mundo laboral, porque hay dinero, porque... o tal vez la elección tiene que ver con una vocación, como siento que en mí hay algo que quiere aflorar y se mueve de esta manera, y me parece que esto que me propone la universidad me ayuda a potenciar eso. Igual, institucionalmente, yo creo que otra vez en la ausencia de la pregunta de para qué la educación hay una crisis, porque ya se ha por sentado un poco lo que decía la señora vicepresidenta el otro día, es como hablando sobre por qué tendrían que haber menos psicólogos y psicólogas femeninos, y debería haber más ingenieras, y la razón que ella daba era porque hay más plata en la ingeniería, ¿no? Y entonces hay una correlación muy cercana desde las instituciones y el imaginario colectivo de que no viene a la universidad para después hacer plata. Y las profesiones, pues al menos en mi entender y de varios autores, digamos, las profesiones tienen una responsabilidad social que explica por qué existen, por qué socialmente son legítimas y por qué las personas reciben una remuneración por ejercer esas profesiones. La profesión existe porque en las sociedades hay insatisfactores no resueltos, hay necesidades básicas que todavía no se resuelven, y para eso necesitamos especialistas que sepan atender esas necesidades. Esa es un poco la idea de la educación profesional. Y en ese sentido, la universidad debería estar pensando en qué tipo de problemas no resueltos tiene la sociedad colombiana o la sociedad global, si se quiere, y desde ahí pensar, bueno, entonces, ¿con qué tipo de habilidades necesitamos que desarrollen las personas que encuentren que esto les llama? ¿Sí? En Colombia, un ejemplo que ya he reiterado es el tema del agua en La Guajira, ¿no? La Guajira, la gente se está muriendo de sed, eso está vinculado a una cantidad de situaciones que tienen que ver con sanidad, con el acceso básico al agua, etc. Y esto está relacionado con una política de desarrollo económico que está muy vinculada al extraccionismo y tiene que ver con, en concreto, en La Guajira, con el caso del Cerrejón, pero también tiene que ver con que los profesionales de la ingeniería y de muchas de las ingenierías
no se han puesto en la tarea de resolver ese asunto que yo estoy convencido de que técnicamente es posible. O sea, ¿cómo va a ser imposible llevar agua a La Guajira si en Dubái hay como una ciudad descomunal que está dotada de agua? O sea, el asunto de nuestros problemas hoy no son problemas que técnicamente no se puedan resolver, son problemas que como sociedad hemos sido incapaces de plantearnos como problemas reales, como individuos y como colectivo, porque nos ha costado identificar cuáles son las prioridades que necesita nuestra sociedad o nuestra humanidad hoy, la vida integral hoy. En ese sentido, claro, es bien problemático pensar que algo que como que mueva a las universidades es el tema del emprendimiento, porque el emprendimiento no se entiende como listo. Entonces salga a nivel mundo, vea qué está necesitando la gente, qué están necesitando los ecosistemas, busque soluciones, aliese con sus compañeros, porque acá tenemos ingenieros ambientales, ingenieros, bueno, que son ingenieros civiles, tenemos electricistas electrónicos, matemáticos, tenemos todo un saber que si se conjugara, habría una bomba que podría resolver muchos problemas de Colombia hoy. Y el tema es que, pues a veces siento que, no sé si, o sea, no voy a hablar directamente de los expertos en ingeniería, pero muchas instituciones plantean este modelo del emprendimiento y toman como ejemplo a Rappi. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el problema social, humano o el satisfactor no resuelto que Rappi está resolviendo? Y cómo ese es un ejemplo a seguir, lo que hace Rappi, que es una precarización del mercado laboral, es, digamos, Uber es interesante, porque entonces hubo esta discusión de si Uber se queda o no se queda, y además de si Uber se queda o no se queda. Con Uber vemos que hay un fallo, Uber se tiene que ir del país, pero luego Uber logra no sé muy bien de qué manera volver a entrar al mercado, pero esto nos habla más allá de si Uber bueno o malo, es como el Estado, que en teoría es la organización que vela por los intereses colectivos, ha perdido fuerza frente a las corporaciones, las multinacionales, quienes están decidiendo la agenda de que es importante que no son esos agentes como poderosos económicamente. Y si nosotros, como los seres humanos que estamos como cargando el costo de esas decisiones, no nos movemos, es difícil que el Estado lo vaya a resolver en este momento donde el Estado ha perdido esa función tradicional que tenía. Pero bueno, se tocan unos temas ahí interesantes entre lo formal y lo no formal, y por ejemplo la relación nos adelantamos un ratito, pero la relación de la universidad con el entorno. Es decir, en Estados Unidos está muy claro, ¿quién financia la investigación? Las empresas. Les van a la universidad y dicen que necesito esta solución y las universidades se ponen a investigar para resolver ese problema. Y no sé si eso sea bueno o malo, pero lo que sí hace es una relación muy fuerte entre el sector privado y la educación. ¿Cómo podemos medir también en lo formal, no solo con patentes, por ejemplo, sino con rendimiento académico? Todos ustedes se mueven por notas, ¿no? Entonces, si no tienen nota, es informal. ¿Y qué es una nota? A veces yo pienso que muchos ejercicios son mecánicos y pues que la nota no es tan importante, y muchos ejercicios informales se pueden llevar a una reflexión y una transformación más profunda. Me parece interesante en el contexto colombiano que sí, que estamos pensando que la educación está orientada hacia la plata, hacia generar más plata, y no hacia formar ciudadanos o mejorar problemas, digamos, que enfrentan en nuestra sociedad. Otro tema que voto por ahí que me parece interesante pensar es que, de todos modos, la universidad debería ser universal, pero nos estamos volviendo solo especialistas en nuestro tema y no estamos interactuando con otros. Es decir, yo solo puedo hablar, no sé, el ejemplo del médico. Yo solo me volví médico ortopedista especialista en el pie izquierdo, solo puedo atender pacientes que están enfermos del pie izquierdo y no tengo la conexión si tiene que ver con el corazón, etc. Como que se va fragmentando todo, ¿no? Y eso puede ser el resultado de lo formal y la estandarización, que todo lo queremos cuantificar, rendir cuentas. Pero sí, hay una cosa más antes, y es eso, es como, entonces parte de esta dinámica de una visión que se desarrolla en Occidente, es este tema de la especialización que se convierte en la práctica en una fragmentación. Entonces cada saber va por su lado, sin conocer los demás saberes, y llega a resolver un problema sin entender el contexto. Y
yo siento que es bien importante para la educación en este proceso de pensarse como volver a este movimiento de integrar lo que hemos separado, porque digamos, el análisis nos permite entender los elementos que componen o un organismo o una máquina o un problema, pero en el análisis nos quedamos cortos para entender la totalidad de las relaciones que están en juego en ese problema. Entonces, por eso es problemático la especialización en las profesiones al punto tal que el contexto se desvanece. Porque los problemas no son así, la vida no es así. Digamos, a veces pensamos que entramos a la universidad a hacer plantas porque se nos olvida que somos un ser humano completo, que está entrando a una aula de clase, que está entrando a todo un proceso de 5 años a formarse como persona también. Sí, y la universidad no solo está sacando a un agente económico, sino que está formando a un ciudadano también, y a una persona, a un ser humano y a un ser vivo, que hace parte como de una sociedad y hace parte de ecosistemas más amplios. Y es muy importante volver a este proceso de integración, como que debemos de entendernos como individuos, átomos aislados en el mundo que buscamos formas de extraer riqueza o bien de otros, y esto no va a tener ningún efecto sobre el entorno más amplio. Formal versus informal. Recordar que la educación formal es muy reciente. Uno piensa que tiene mucho tiempo, pero máximo 3 siglos. Lo informal pues es una palabra que sugiere, a veces uno cree que informal es malo, pero digamos viendo informal desde el punto de vista que es el aprendizaje que uno hace por su cuenta o que hace por fuera de las instituciones, ese aprendizaje para mí es esencial. Con respecto a lo que Roberto comenta de los problemas y de estos problemas que tenemos, yo creo que una de las consecuencias un poquito de esa educación formal que produce compartimentos, como habla Camilo, es pensar que los problemas tienen etiqueta, ¿no? Entonces hay un problema, sí, ese es un problema de ingeniería, pero este otro es matemático, pero este otro es ambiental, y el problema es ese. En el momento de que uno mire un problema desde un ángulo, ya no lo va a poder resolver. El enfoque sistémico y el pensamiento complejo, que es algo que está pues muy de moda y para mí muy importante, y es ver las cosas con sus relaciones, sugiere que los problemas siempre se deben mirar sin etiqueta, pero hay que aprender a ver eso. Y en parte los problemas no los podemos resolver porque además de etiquetas hay egos, ¿no? La cura contra el cáncer, dice la gente que si todas las bases de datos de todas las universidades se unen en este momento, en 3 años surge la cura contra el cáncer. Claro, porque hay mucha información. Pero si este compartimento de la universidad A tiene esta información que ha guardado mucho tiempo, no se la cede a la universidad B, etc. Hacia el futuro veo una educación más informal, en el sentido de que los jóvenes, ustedes que están aquí, están pensando en muchas cosas más que las que pensábamos nosotros. Yo pensaba en ser profesor, en ser matemático, en si acaso algo de sistemas, que estudié sistemas, pero nunca, sí pensé en ser futbolista, pero mi papá no quería. Y hoy en día hay muchas cosas, y yo creo que es importante ver esas cosas como el futuro, porque hacia el futuro vamos a ver. Es más, yo creo que la misma noción de profesión de pronto ni existe. Y eso es formal o informal, no lo sé. Entonces, digamos, la universidad tiene que abrir espacios hacia esas cosas. Cuando digo abrir espacios, no es abrir espacios aquí, es abrir espacios afuera. Porque uno siempre piensa, abramos espacio para esto, ¿dónde? Acá en la escuela. No, tiene que ser en otro lado, en las empresas, etc. Porque la expansión de las universidades no se va a hacer dentro de las mismas universidades, creo yo. Ahí el tema de lo formal, no formal, como lo están señalando Roberto y Alfonso, me hace pensar algo muy maquiavélico con el ejemplo de Rappi, ¿no? De todos modos, como que es lo que todo el mundo aplaude, pero es
formalizar lo informal. Es decir, Rappi no hizo nada, que siempre ha existido, digamos, el mensajero de la tienda, sino que lo montó en plataforma, entonces ahora no sirve una sola tienda, sino muchas tiendas. Y pues el Estado está capitalizando sobre eso también, porque ahora recauda seguridad social, entonces lo informal se vuelve formal y se vuelve un indicador de crecimiento, entonces pues esta economía naranja sí crece con Rappi. Y es raro porque hay una tensión permanente entre lo formal y lo no formal en la economía, digamos, en esas dinámicas. Y vuelve esa pregunta de ¿por qué están acá ustedes? Yo sé que muchos vinieron porque el profesor les dijo, venga, vamos acá, otros porque llegaron acá, otros porque, no sé, están acá. Pero la pregunta es, ¿para qué estoy acá? Y viene el tema también de la plata y que la educación inevitablemente pues, se permea por un deseo de tener cosas y poder adquirir cosas, ¿no? Entonces, si no estoy certificado, si no es formal, no puedo acceder a estas otras oportunidades, ¿no? Entonces, pues sí hay un tema ahí donde tal vez vuelva a lo que decía Felipe, que tenemos que definir qué es la educación, antes de preguntar ¿para qué la educación? La hemos medio definido acá como un proceso de apropiarse de conocimientos, habilidades, competencias, pero ¿por qué estamos acá? Muchas veces no lo vemos y nos dejamos llevar sencillamente como por el hecho de que toca tener un título para validar mi existencia en ciertos espacios. No sé si quieres seguir con lo formal o pasamos a otro tema. Sí, yo estaba pensando que de todas maneras que la universidad es un espacio interesante como laboratorio, aunque cada vez hay visiones más cerradas de la universidad. Digamos que tal vez el problema es que ya no es lo que pudo ser y es lo que quería que fuera, digamos, ciertas maneras de ver el mundo, hasta el nivel de que, no sé, IBM tiene su propia universidad de tal forma que tú vas a aprender a hacer una cosa y no vas a tener otros espacios del conocimiento que te ayuden a cuestionar tal vez de esa misma forma. Entonces es un empleado eficiente, porque si yo tuviera una empresa, yo no quisiera que mis empleados opinaran, o sea, no, quiero que sean eficientes y me den plata, ¿cierto? Como el de Rappi, yo no quiero que opinen, a mí no me importa que estén muy lentas, yo quiero que me traigan mi hamburguesa porque tengo afán, ¿sí? Entonces, eso es interesante, tal vez, no, y hay muchas universidades que son hoy en día sí, es una empresa que monta su propia universidad, creo que incluso el Centro Democrático tiene una universidad, y entonces se vuelven como mecanismos de trabajo sujetos a estructuras ideológicas muy rígidas, que lo ideal tal vez de una universidad es tener un espacio donde mucha gente alrededor del tema puede pensar muy distinto y entonces no convergemos en las posiciones que tenemos. Si empezamos a construir tal vez un espacio donde solo hay una mirada, ahí es donde yo creo que la educación se vuelve otra cosa. Entonces lo estaba viendo por ahí. Y volviendo al tema de la plata, que sigue siendo importante, pues yo siento que de la misma manera que los alquimistas falsos, charlatanes, vendían oro y decían vamos a transmutar estos metales en oro, la economía y el progreso nos está vendiendo un oro a través del progreso. Entonces, no sé, Bush en el 2003 decía, no, es que hay que seguir impactando el medio ambiente de esta manera y produciendo plata, porque esta plata es la que va a generar las tecnologías que nos va a solucionar los problemas, ¿no? Y entonces, y es como ese juego, ¿no? Como el oro, como esta idea de, uy, este progreso que nos va a llevar tan lejos, necesito este cartón porque así voy a poder, no sé, en vez de pensar realmente, bueno, ¿por qué quiero este tipo de conocimiento? ¿No? Como tenerlo muy claro, porque si uno no tiene muy claro hacia dónde va, si uno va de pronto hacia la plata, es clave tenerlo claro y no estar diciéndole mentiras de no, a mí me interesa el conocimiento, no, si tengo que matar a la comunidad entera, pues la mato y ya, vale huevo, sí, pero pues por lo menos tenerlo un poco claro. Si yo viniera por la plata, lo que pasa es que meter la plata en la universidad en unos taxis me parece que no está tan chévere, pero lo tengo claro hacia dónde voy. Lo que pasa es que tal vez siento que estamos un poco perdidos del rumbo. Por un lado estamos un poquito económicos todos, algunos un poquito vegetarianos, algunos muy de emprendedores,
realmente no tenemos realmente claro la coherencia de cuál es la dirección en la que estamos siendo como comunidad. Pues ahí viene la pregunta entonces, ¿a quién sirve la universidad, no? Y pues bien, de todos modos la universidad del siglo XX en cierto sentido servía a un cliente particular, y no estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando del mercado laboral, es decir, se crean profesionales que pudieran trabajar 30 años su vida laboral entera en una sola empresa, y eso ha venido cambiando. Digamos que pues yo creo que acá nosotros somos medio bichos raros porque llevamos mucho tiempo en una sola entidad, pero la generación nuestra pues cambia de trabajo cada 2 o 3 años, y me imagino que la de ustedes va a cambiar, no sé, cada 6 meses, según plataforma o lo que estén usando en ese momento. Entonces la pregunta ahí viene, ¿para qué estudiar? Es decir, si yo necesito un saber específico, necesito ser profesional en todo, ¿por qué me estoy aguantando todas esas otras cosas que no me interesan al final para tener un título? ¿A quién le sirve la universidad? ¿O me sirve a mí para mi ego para decir, no, es que yo soy profesional? Y volviendo al tema de la plata, ¿no? Digamos que, pues seamos crudos, y la educación puede ser una inversión donde se está esperando una tasa de retorno. Estudie que cuando sale, entonces en 10 años ya pagó la deuda, y todo lo que gane de para arriba, pues es ganancia de su inversión en su cabeza. Y yo no sé si eso ya es tan así, y la gente que quiere plata, pues hay mucha gente sin educación formal, pero que tiene como una educación informal para ganar plata que la multiplica, ¿no? Tiene bodegas por todas partes, o taxis, o monta emprendimientos. Entonces la pregunta acá es, ¿a quién le sirve la educación y para qué? Pues vuelvo a ser redundante, ¿para qué la universidad y la educación? Pues, digamos, la pregunta me parece muy relevante, y que yo me la planteo cuando siento que mucho de la energía intelectual y tiempo, digamos, de trabajo en la universidad se consume como en atender requerimientos de un sistema formal, a veces del Ministerio de Educación, sobre todo del Ministerio de Educación, como para que la universidad sea una universidad acreditada requiere entonces hay un listado de los chulitos, y esto pone un movimiento que buena parte del personal que trabaja en la universidad queda atrapado en ese movimiento de llenar formularios para tener como un visto bueno. Y me parece que la pregunta que la universidad se debería estar planteando, o se plantea ocasionalmente acerca de para qué existo yo, debería salir como con claridad cuál es el quién yo persigo y a quién sirvo. Y para mí, desde mi comprensión, la universidad pues tiene una responsabilidad no con un gobierno, sí con el Estado en el sentido clásico, pero no sé si con el tipo de Estado que tenemos hoy, pero sobre todo tiene una responsabilidad con la comunidad, con la humanidad, y en este momento creo que tiene una comunidad con el sistema de la vida en general. Como gracias al tipo de labores que en teoría ocurren en la universidad, nosotros tenemos acceso a un conocimiento que en el mundo productivo difícilmente se tiene. Tenemos el espacio para poder pensar qué es la vida, cómo la vida de los seres humanos está relacionada con otras formas de vida, cómo la manera de vivir que tenemos hoy es fruto de un proceso histórico reciente, pero no es la única manera de vivir, cómo esta manera de vivir está poniendo en riesgo la supervivencia de generaciones futuras de seres humanos, pero de la vida en presente de la mayoría de formas de vida distintas a la vida humana. Entonces, desde ahí, si la humanidad se contextualiza en un sentido amplio y profundo, la universidad tendría como orientar hacia dónde dirigir los procesos educativos, sobre todo entender como a quién le sirve. Puede decir, le servimos a la vida, le servimos a la humanidad, le servimos al país, y desde ahí como que, digamos, no se perdería tanto en estas trampas de estar preguntando afuera, o al sector productivo, o a los ministerios que están pensando también en la aprobación entonces, de la OCDE, etc. Entonces recuperaría un poco la brújula interna. Yo siento que el lugar de la universidad en la sociedad es el lugar del conocimiento y de la conciencia. Tenemos un lugar privilegiado y una responsabilidad muy grande desde ahí, donde la universidad deja de ser ese faro que de alguna manera le ayuda a la comunidad a ver aquello que no puede ver en la vida agitada de la supervivencia. Yo siento que la universidad se pierde, porque entonces empieza a buscar el faro afuera, donde los que están afuera están confiando en que la universidad es la que está pensando y que tiene el criterio que nos va a permitir entender un poco los problemas, y luego la manera de resolverlos ya sería responsabilidad un poco de todos. No sé si respondí a la pregunta, pero...
Pues yo sí creo que sí, y hay un tema, digamos bueno, que lo vuelves como medio personificado, pero la universidad debe pensar también, ¿no? No solo como cumplir requisitos, que es un gran riesgo que vemos, digamos, cuando todas corren por tener una acreditación o una estandarización, pues es más por cumplir un requisito o están de acuerdo de fondo con lo que se les está pidiendo. Y vemos que todo está un poco más interconectado en el sentido que, pues, el proyecto del ministerio es porque, no sé, el gobierno de turno quiere ser parte de la OCDE y necesita estos indicadores. ¿Y cómo los voy a lograr? Pues preguntando este tipo de preguntas. Y ese es nuestro trabajo, como incomodar un poco y cuestionar el rol de verdad de esa educación. Y voto acá como una pequeña bomba, pero que pues sí me parece interesante. Y la educación no solo como inversión, sino como producto. Entonces, no sé, yo voy a McDonald's, compro una hamburguesa, me sale fea, entonces voy, la devuelvo y me dan otra. Yo entro a la universidad, me toca clase con Camilo, no me gusta clase con Camilo, voy y pido que me cambien la clase y me dan otra, o me tengo que aguantar el producto que me tocó. O yo soy, digamos, no yo Camilo, sino yo estudiante, soy el producto, entonces como ya pagué, tengo garantizado que el título es mío, porque pues ya invertí. Entonces hay unos temas que yo creo que nos toca ir pensando a quién está haciendo, porque hay un motor por detrás. Bien. Yo creo que la universidad está en crisis, eso lo sabemos todos. Creo que esta crisis no va a pasar en poco tiempo. Hablo de nivel nacional, a nivel mundial. Es una crisis y una oportunidad para replantear las cosas. Y con respecto a la tasa de retorno que comentan Camilo y Felipe, hace un año vino el jefe del Observatorio Laboral del Ministerio de dar una charla acá en la escuela y mostraba unas curvas impresionantes de la tasa de retorno mínima que tiene un profesional en Colombia al salir egresado. O sea, la inversión que se hace no corresponde en nada. O sea, es demasiado con respecto a la tasa de retorno lo que ganan los profesionales. Muchos padres están pensando hace mucho tiempo en otras opciones fuera de la universidad, que tienen más riesgo, tienen menor riesgo, no sabemos, pero futbolista, etcétera, etcétera. Esto está desbordado y no hay manera de llevar el cauce hacia las mismas universidades, no hay manera, hay que salir. Sé un ejemplo de Manizales, que se unieron las 7 o 8 universidades de allá y los estudiantes están tomando cursos donde ellos quieren en cualquiera de las 8 universidades, aprovechando fortalezas de cada universidad, y lo lograron. Se quitaron eso de que no, es que si el estudiante vaya a recibir clase, pues entonces a quién le pagan, que quién recibe, y se han dado cuenta en el poco tiempo que llevan que es un gana para todas las universidades, como era de esperarse. Otro punto que quiero resaltar tiene que ver con cómo se ve la educación hoy. En mi época era conocimiento. El conocimiento es algo que cuando uno habla de conocimiento se le abren los ojos, y hay algo de cierto en eso, pero también el conocimiento está demasiado valorado. Por ejemplo, hoy en día se dice, lo leí en una entrevista al presidente de Microsoft, acá yo no contrato a las personas por lo que saben, por lo que conocen, sino por lo que pueden llegar a saber. Y esa frase se me hace importante y es la de hoy, porque amarra esto a las famosas competencias que estamos aquí todos trabajando. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hago para educar a una persona donde es más importante sus habilidades que lo que conoce? Entonces los libros dejamos a un lado, los complementamos, pero miren que uno les dicta clase y al año se les olvida, etcétera, etcétera. Creo que estamos en un momento donde tenemos que mirar esas cosas, pero eso no basta para la crisis que hay ahorita. Hay que mirar alianzas, hay que mirar muchas cosas. Pues yo pienso que la crisis de la educación pues es
es como la crisis de cada cual, como es adentro es afuera, y entonces como que, y al revés también, y entonces como que pues de nada sirve tener un espacio delineado con las mejores ideas si los que conformamos el espacio pues tenemos ciertos problemas, ¿no? Como yo no quiero estar acá, pero mi papá me dijo que tenía que estar acá, pues bueno, ya te cagaste el parche de todo, ¿no? O sea, vaya, porque pues no quieres estar. Y eso es una pregunta que pues, hay que hacerse, ¿no? Como, ¿yo por qué le voy a dañar como esta dinámica de conocimiento si yo no quiero estar acá? Y creo que tiene que ver con algo que hablábamos de la investigación de Santa María, de los Andes, que lo habíamos discutido, y era que, digamos, él se había dado cuenta que la gente se copiaba. Yo he escuchado que en la escuela hay gente que se copia, no necesariamente por las razones que uno diría, sino por una específica y es el afecto de los papás. Entonces, desde que uno es pequeño, cuando uno le va mal en el colegio, los papás le quitan afecto y cuando uno le va bien le dan de una u otra manera, ya sea con un premio, o ya sea con una sonrisa, o ya sea con un vaciador, ¿no? Y en eso nos parece un poquito a los ratones del laboratorio, y es que siempre que le dan un premio, pues entonces uno empieza a entender dónde está el afecto de la familia. Es decir, o si me va bien, me van a tratar bien, pues yo quiero que me vaya bien. Y si me va bien estudiando, pues yo voy a estudiar, que ahí es donde está el afecto que encuentro. Y tal vez digamos que esa pregunta interna de yo por qué estoy acá, será que es lo que quiero, es muy importante, porque yo creo que no puede salir de la tristeza, no puede salir nada bueno, ni también de la imposición. Y digamos que este afecto familiar de alguna manera determina que no nos hagamos las preguntas duras que tenemos que hacernos a la hora de tomar una decisión de estar 5 años en un lugar. Yo pienso que pues puede salir en menos tiempo como en más. Creo que eso de reducir el tiempo tiene que ver un poco con la productividad, pero el tiempo que uno pueda permanecer, porque también es una inversión, lo determina uno, y uno determina si de repente quiere aprender más cosas, ¿no? O ya, ¿no? Pero en la medida en que uno no se hace esa pregunta como profesor, ¿yo qué hago acá? Estoy acá es porque mi trabajo de profesor es para poder pagar un montón de cosas, a mi mamá le huevo a los chinos, pues soy profesor, entonces lo hago por esa razón. Es clave, ¿no? Porque si yo no soy coherente con por qué estoy acá, pues va a ser muy difícil que como espacio universitario pues mejoremos o empeoremos o lo que sea. Entonces creo que esa pregunta la debo como abierta a cada uno, y en cada uno hay como un universo increíble. Bueno, obviamente no vamos a llegar a ninguna respuesta, pero sí queremos hablar con ustedes. Entonces Roberto lleva el micrófono y pues quisiéramos escuchar voces, no sé. La idea era también, como dije al comienzo, incomodarlos un poquito. Parte de las diferencias varia y todo, pero pues tal vez algo de lo que estamos acá discutiendo cala, pues se mueve un poquito, no sé. Por allá. Hola, ¿se oye bien? Bueno, yo tengo varias reflexiones. Por ejemplo, hay una cosa que no se ha hablado y es el tema de la educación emocional. Me parece bien importante, justamente conectándolo con tu pregunta de por qué estoy aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de recibir esta información? ¿Cuál es el sentido de atender una charla, una conferencia, un conversatorio, una clase? Porque digamos que eso, como dices tú, Felipe, es determinante para el nivel de atención, el nivel de conciencia que voy a tener. Es decir, yo pienso así, lanzando datos a priori, es posible que el 50% de las personas que estamos aquí hayamos podido atender esta conversación con la atención que merece, ¿verdad? Tenemos muchos estímulos que distraen, están los celulares, yo me puedo distraer en mi pensamiento sin necesidad de estar
conectado a un celular o un aparato. Entonces, ¿qué es lo que me mueve a mí a atender, a escuchar, mejor dicho, que me conecta con las personas, que me conecta con el interlocutor, con el que está al frente, con el que está debatiendo, con el que está atendiendo, con el que está ofreciendo la clase, con el que está haciendo el conversatorio, que me conecte con el profesor mismo? Entonces ahí hay un tema de emoción que creo que sí es bien valioso tenerlo en cuenta, como entrar en conciencia. Todos mis estudiantes se van a reír porque todas las clases les hablo de la importancia de la conciencia. Y soy muy insistente con eso. ¿Por qué? Porque creo que en la medida en que soy más consciente, puedo eventualmente pues, ir más al fondo, a la esencia, a la sustancia de lo que sea que esté haciendo, sea que esté recibiendo una clase, sea que esté conversando con mi mamá, con mi papá, con mi amigo, con mi novio. Es decir, es como ir a la sustancia, al fondo, extraer lo mejor de cada experiencia, ¿verdad? Entonces creo que las emociones sí juegan un rol súper importante y yo también insisto mucho en eso en mis clases, porque en la medida en que estemos conectándonos con una emoción positiva, sea diversión, sea, no sé, una emoción expansiva, sea diversión, sea de pronto algo que me genera ternura o algo que me genera euforia, es posible que yo pueda interiorizar mejor esos conocimientos, eventualmente pues ya dentro de un entorno de educación como en el que estamos ahorita. Entonces sí creo que eso ayuda a que haya eventualmente aprendizajes perdurables. Y pues yo creo que, por ejemplo, si tú dices que nos hagamos nosotros la pregunta de por qué estamos aquí, ¿por qué estoy yo aquí? Yo creo que me interesa muchísimo que los estudiantes se lleven aprendizajes perdurables, es una de las cosas que a mí me interesa. Entonces, ¿cómo voy a lograr que ellos tengan esos aprendizajes perdurables? A través del desarrollo de la conciencia, como generar ese estar presente, ese vivir en el aquí, en el ahora, estar más conectado y vivir hasta el fondo, hasta lo profundo cada experiencia, sea una conversación trivial o sea una clase magistral. Eso es. Así. Bueno, sobre este tema pues lo hablaban ustedes y todos lo tocaron de alguna manera, de ser productos, pues hay una gran discusión porque justamente nosotros como países en vía de desarrollo, como quieran llamarlos, tenemos que cumplir como ciertos requisitos de unas entidades y de unos entes externos como el Banco Mundial, este tipo de cosas que son los que en el fondo rigen lo que nosotros debemos cumplir en cada país. Entonces este sistema educativo se supone que también va acorde con los lineamientos que ellos nos imponen y la gente dice, por lo menos más menos, que entre más ignorante sea un pueblo, pues es más fácil de manipular. Entonces este tema de la educación, de la falencia de la educación, de la falta de desarrollo y un montón de elementos adicionales nos llevan a pensar en que sí es cierto que justamente todas las entidades educativas estamos destinadas al fracaso, porque lo que estamos haciendo es hacer personas más mediocres y no más pensantes. Entonces, pues igual, hay un interrogante de qué estamos haciendo para dónde vamos. Pues me gustaría comentar los dos comentarios. Creo que lo que dice María Angélica es muy importante estar ahí. Ese reconocer y poner atención en un momento es una lección. No siempre tiene que uno poner atención y decir que esto vale la pena, pero sí debe tener un criterio para decir esto me interesa. Y por el otro lado, lo que dice Milena, me parece importante decir, bueno, ¿y qué tipo de educación estamos formando? Es decir, estamos generando individuos que pueden seguir instrucciones o individuos que solamente, digamos, que solo siguen instrucciones o individuos que pueden cuestionar un sistema. Hace poquito estábamos leyendo con Alfonso un texto donde decía que para el sistema neoliberal capitalista lo más peligroso puede ser un profesor que genera preguntas. Es decir, hay diferentes tipos de profesores, ¿no? El profesor que sigue un plan que está establecido y que no lo cuestiona, y hay el profesor Carlos que no sigue también el plan, entonces se desordena, se va en la clase, pero de repente siembra una pregunta. Entonces sí, me parece valioso. Pues digamos que el otro día estaba discutiendo porque la charla que es mañana, la una de Sedúquese, estábamos hablando sobre Freire y entonces me estaba como diciendo
la persona con la que vamos a la charla, que no le gustaba tanto las posiciones que tenía Freire porque era muy, se debe hacer esto, ¿no? Pero yo lo que le estaba diciendo, o sea, a mí me gusta es como las preguntas que a mí me generan, no las respuestas que me da para entender, digamos, los problemas de la educación y de todas estas cosas. Y en ese sentido, digamos, no voy a hablar de Freire, no, pero es como eso, ¿no? Como que es inevitable uno como profesor a veces no dar la respuesta, ¿cierto? Como tal vez a veces impositivamente, que de pronto tiene que ver también con manejar esa parte emocional tú hablas un poco de cómo uno lo plantea, pero yo creo que tal vez lo más interesante es nunca dejarse responder, como, o sea, esta es la visión, pero uno también tratar de hacer el ejercicio de responder a las preguntas porque uno nunca lo ha hecho, ¿no? Mi visión generalmente es más gráfica y de plano me cuestiona porque yo veo yo creo que 5% los demás no. Con lo cual, no sé si es una chévere, menos incómodo, porque es bastante incómoda la silla, tomando nosotros el cafecito, los que queríamos estar interesados habían escuchado, porque hubiéramos estado más como sinoma que estar acá. Entonces, discutíamos lo informal y lo formal. Creo que como profes tratamos de generar espacios, ¿no? O sea, esto es un ejercicio súper grande, ¿no? Venga, vamos a cambiar el espacio, pero ¿para qué? Si es que los chicos no estaban interesados, si es que estaban en el celo, si es que estaban conversando. No era mejor definitivamente quizás no crear esos espacios informales, porque es que al final ellos, por más que nosotros hagamos ejercicios, no les cala, quizás no hay forma ya. Digo, parte de que mi visión es la negativa, ¿no? La más extrema y triste, que sí, es trágica. Pero de verdad, o sea, ¿para qué putas nos vinimos al coliseo? O sea, solo para ser incómodos, porque de verdad la próxima hagámoslo en una sala de profes con café, y esto me parece una cartera, y los chicos no están poniendo atención, y los únicos que queremos conversar el tema somos nosotros. Pero además, como mi confesión es trágica, es como para que no vemos, no hagamos nada. O sea, yo sigo dando la misma clase que SLS y que lean lo mismo y ya con el mismo parcial, que no les va a contestar y ya, o sea, cero ustedes. O sea, nos metemos en un mundo más complejo nosotros, pero a ellos no les calamos de ninguna forma, parece. Premisa, ¿sí? Partiendo un poquito de lo que dice David, tal vez esto sea un reflejo no solo de las clases, sino de lo que es la educación actualmente. Muchas personas estudian porque toca estudiar. Los papás salían al colegio, ¿qué llegas a, no sé, pintar conejitos, configurar flores, 2 años mientras se me ocurre qué hacer? ¿Quién hubiera tenido aquí la valentía de decir eso? ¿Y quién cree que los papás hubieran dicho, oiga, qué chinga? No es, ¿y qué va a estudiar? ¿Y qué va a estudiar? Porque, y hay una frase que se me hace muy terrible, estudia para que sea alguien en la vida. O sea, quien no estudia no es nadie. El único conocimiento, tomando un poquito lo que decía Roberto, es tal vez el conocimiento científico, concreto, de las ciencias normativas, es el único que vale. Como si otros saberes espirituales, artísticos, emocionales, no tuvieran nada que ver con esto. Es terrible, por ejemplo, lo que dijo Oppenheimer después de que se estalló la primera bomba atómica en Palo Alto, ¿no? Citando a Einstein, me he convertido en el destructor de mundos, porque en la fórmula, no en todos los planos para hacer la bomba atómica no hay ninguna parte ética de qué hacer cosas con esa energía. Entonces, lo que importa es estudiar, sacar un cartón, tener unos datos, ni siquiera es conocimiento saludable. Entonces, como toca tenerlo, porque es un requisito para ser una persona productiva en esta sociedad, no para ser un buen ser humano, que eso como que, ¿sabe qué me hablas de ¿sí? Ser un buen ser humano, que es, lo que importa es qué tan productivos podemos ser, qué tanto podemos hacer el juego en el sistema en el que estamos. Uno de los requisitos principales es tener un cartón. Y eso, aparte de que también se mira desde el punto de vista monetario, indudablemente, también hay una cuestión que ya tenemos idiosincráticamente metida acá en Chile para que sea alguien, y tiene que ser también en ciertas universidades, ¿no?
Hay muchos que estudian, no tanto en esta universidad, sino en otras universidades, las que llaman de GAE, porque tú estás en un cartón. Entonces, ¿a qué carajos estamos jugando cuando decimos quiero ser ingeniero?